Hola, ¿qué tal? Buen día, muy buen día, bienvenido, bienvenida a esta emisión de Uno más Uno. Hoy, nada más y nada menos que iniciamos el segundo trimestre del año, 1 de abril, y aquí en Uno más Uno vamos a comentar en este análisis y perspectiva las principales informaciones. Indiscutiblemente, la principal del día creo que es una herencia de lo producido y comentado ayer en el espacio La Semanal, en donde el presidente Abinader pues planteó la imposibilidad, y más que la imposibilidad, la decisión de no abrir el espacio aéreo con Haití en lo inmediato. Y esto se da a la sazón de críticas y de observaciones precisamente sobre estas tensiones que se producen en el territorio dominicano con grupos sociales y grupos de algún corte radical que siguen planteando como un sine qua non la problemática migratoria y en particular de los migrantes haitianos irregularizados en la República Dominicana. Y bueno, hay simplemente que recordar el cómo todo esto se agrega como una presión política al presidente Abinader, que entre los elementos destacados se autoproclama como el presidente que más ha hecho en materia migratoria y en la defensa de la sociedad dominicana en términos migratorios y de regularización. Y esto solo como uno de los elementos predeterminantes e importantes y relevantes para esta ecuación. El presidente Abinader en este encuentro denominado La Semanal, como cada semana, en esta ocasión también dedicó espacio de tiempo a responder una de las principales preguntas que se venía de la agenda del fin de semana y que fue la portada de prácticamente todos los diarios en el día de ayer, y es esa manifestación que se produjo el pasado domingo en esa demarcación de Bávaro, en Punta Cana, precisamente denominada el Hoyo de Friusa, que hasta hace poco menos de un mes era prácticamente desconocida por gran parte de la población dominicana y que se ha convertido en epicentro informativo, no solamente durante la pasada jornada de fin de semana, sino que ha continuado y probablemente en los días subsiguientes, pues también seguiremos viendo estas incidencias. Ahí yo creo que lo que cabe es seguir insistiendo en la importancia de que el gobierno pueda producir más que llamamientos y titulares en sentido general, son la presentación del contexto de lo que tanto estos sectores como muchos otros en otro sentido reclaman, que es la importancia de activar los mecanismos de la política de regularización en la República Dominicana. Efectivamente creo que es un pendiente significativo y es difícil cuando se le abre la puerta al populismo el que pueda realmente la cordura ser el elemento de mayor peso al momento de analizar y de tomar decisiones, y ojalá que el presidente, que sus asesores y que las instituciones llamadas a trabajar con el proceso de regularización de extranjeros y extranjeras en República Dominicana pues pudieran hacer ahínco de ello. Hace más de 2 años el plan de regularización debió reactivarse formalmente y la respuesta es que no, y a eso evidentemente suma a todos estos elementos. Un elemento que sí creo que queda por fuera es un poco la posición del sector empresarial en firme en este sentido. Porque hay que decirlo, de espacios como este es donde sale buena parte de la mano de obra con la que se construye el desarrollo. Sí, ese desarrollo y ese crecimiento que año por año marcamos y que rimbombantemente señalamos con tanto orgullo, precisamente se produce en muchos sectores como la construcción, como la producción agrícola, gracias a esa mano de obra extranjera, incluso esa mano de obra extranjera irregularizada, es decir, que sigue también haciendo grandes aportes al PIB del país. Milicen Uribe, buen día. Buen día, Stalin Montero. Buen día para toda nuestra audiencia. Mira, creo que sin lugar a dudas, uno de los resultados de la marcha que tuvo lugar el fin de semana es que esta semana se ha logrado colocar en primer plano nueva vez el tema migratorio. Sin embargo, ojalá que lo podamos hacer desde el enfoque correcto. Y aquí yo creo que lo importante es que como sociedad primero y como Estado después, tengamos una política migratoria clara frente a Haití, pero que sea una sola política. Y ustedes saben que cuando hablamos de política nos referimos a no solamente un aparato legal que hace falta,
porque hay una ley de migración que es obsoleta, una ley de migración que todavía se atreve a plantear elementos que son irrealizables, como el de un 80-20, que distintos gobiernos, incluyendo este lo ha hecho en 2 ocasiones, ha advertido y ha amenazado con que va a aplicar eso. Sin embargo, aquí en 1+1 hemos tenido representantes de los productores agropecuarios que nos dicen que han intentado en más de una ocasión tener una mayor presencia de mano de obra dominicana y no lo logra, porque no es verdad que los dominicanos ahora mismo están interesados en realizar un trabajo que, siendo honestos y sinceros, lo hacen los haitianos. Me refiero al trabajo como productores agropecuarios, o sea, cultivando en el campo, me refiero al trabajo de la construcción. Entonces tenemos que tener una política migratoria que sea real, que sea sincera y que sea una sola política, y que además esté despejada de un elemento que tú mencionabas, el populismo. Aquí hoy día más de un partido utiliza este tema para cultivar adhesiones, porque sí, porque la verdad es que hay muchos sectores que están enardecidos, y ahí introduzco un elemento más, que es el cuidado que tenemos que tener con los discursos de odio. Miren, basta salir de República Dominicana y mirar lo que ha estado pasando en América Latina, pero también en el mundo, en aquellas naciones donde el discurso de odio se ha hecho presente. Y eso ha terminado, inclusive, recordemos lo que pasó en Argentina, un atentado a la vicepresidenta de esa nación. Recordemos lo que pasó en Brasil también, donde hay también antecedentes de atentados contra figuras políticas. Entonces hay que tener cuidado de no estar alimentando este tipo de discurso, este tipo de sentimientos y de manifestaciones, porque esto se nos pudiera salir de la mano. Y yo insisto, aquí el principal activo que tiene República Dominicana, la gallina de los huevos de oro, es una estabilidad política y social que tiene muchas oportunidades de mejora, porque hemos hablado de cómo esa es una sociedad todavía donde hay mucha desigualdad. Todavía hay una concentración de riquezas importante en República Dominicana. Y me voy a un dato puntual. Aquí el 38% de los empleados formales gana menos de 15,000 pesos. O sea, hay desigualdad, pese a que este es el país que el año pasado lideró el crecimiento económico. Es verdad. Pero aún con esas desigualdades, aún con esas inequidades, el país se da el lujo de ser un país socialmente estable y políticamente estable, donde se hacen elecciones cada 4 años, pasa lo que tiene que pasar y el país sigue su marcha. Eso vale. Ese es el principal atractivo de la llamada inversión extranjera, de Stanley Montero, del turismo, que es una industria importante. Entonces, esos elementos hay que cuidarlos. No quiere decir esto que no sea verdad que tengamos que enfrentar con mayores ahínco el tema de la migración irregular. Claro que sí, hay que hacerlo, pero eso hay que hacerlo en base a una ley, o sea, cumpliendo la ley. Entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Bueno, que ahora yo veo que se están convocando otras marchas, y yo insisto, o sea, ni me voy a oponer a que nadie proteste, ni le voy a dar agenda de protesta. Cada quien protesta por lo que entiende, eso es la libertad, y yo la respeto. Sin embargo, pienso que hay que ser estratégicos y entender que aquí lo que conviene es que las autoridades dominicanas apliquen y cumplan las leyes, no con populismo, no con oportunismo, no que un día sí, un día no. Por ejemplo, aquí se anunciaron unas redadas, tú recuerdas que eran 10,000 migrantes irregulares que se iban a estar devolviendo a sus países. Eso se hizo 2 semanas y ya, y eso es parte de lo que falta, una sostenibilidad de las medidas. Tú decías un concepto que me encantó, buscando titulares. Sí, Stanley Montero, se buscan muchos titulares con este tema de parte y parte. De parte y parte. Porque también la oposición política se ha venido caracterizando por un oportunismo muy marcado con este tema, como también lo ha hecho el gobierno en varios contextos. Entonces, ojalá que sí, que podamos tener una política migratoria clara y definida y un enfoque serio de un tema que es un tema importante, porque tiene repercusiones justamente en el sector económico, pero sobre todo en el factor humano. O sea, de verdad yo no entiendo cómo hay personas que pueden tener tanto odio contra otros seres humanos, simplemente porque tengan una nacionalidad distinta a la nuestra y que corresponde a un país que está en crisis, que está en una crisis humanitaria. Ya no solamente es una crisis de seguridad, es una crisis humanitaria.
Entonces, no entiendo cómo se puede tener tanto odio. Ah, qué frío. O sea, miren, señores, basta ir a España, específicamente a Madrid, basta ir a New York, basta ir, por ejemplo, a San José en Costa Rica, para que vean cómo en todos los sitios donde hay migrantes siempre hay una comunidad justamente de esos migrantes. Vayan al barrio Cuatro Caminos en Madrid para que Claro. ustedes vean dominicanos. O a Hospitalet de Llobregat, en el caso de Barcelona, Exactamente, dentro de misma claro. España. O vayan al Bronx en Nueva York, o vayan también a Tierra Alta, como se llama el barrio dominicano en Costa Rica. O sea, en todos los sitios donde hay una presencia importante de una comunidad de migrantes, se establece una comunidad, porque a la gente le gana la nostalgia, le gana el deseo de estar conectado con sus raíces. Entonces, parte de lo que yo veo es que los dominicanos, algunos dominicanos, no vamos a generalizar, porque no es verdad que aquí todo el mundo anda en eso, entonces tiende a cuestionar comportamientos que nosotros mismos hacemos cuando migramos a otros países. Y eso es lamentable. En efecto. Bueno, y otro de los temas, Milicen Uribe, que sigue formando parte importante de la agenda, y lo será, me parece, en esta semana, lamentablemente, es el tema de la Cámara de Cuentas. Quiero referirme a esto de manera breve porque en el día de ayer el Senado finalmente hizo las entrevistas a las 15 personas que forman parte de las 5 ternas que estarían ya formalmente depositadas como la última jornada de la tómbola, de donde se escogería el nuevo pleno de esta Cámara de Cuentas. Lo veíamos, la posición de la oposición, sobre todo en sus dos principales partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, sigue siendo la de boicotear de alguna manera esta escogencia. Hablan de poca pluralidad en el proceso de escogencia. De hecho, ayer veíamos en la entrevista como Bauta Rojas Gómez nos planteaba que entiende y que asumen desde su mirada, desde su visión, que hay una línea y que ya esas 5 personas estaban escogidas previamente. Pero bueno, lo que sí públicamente se ha manejado es que ayer fueron entrevistados y que finalmente la comisión del Senado que estudia precisamente esto, pues habrá de evacuar finalmente unos resultados también como parte de esta segunda jornada de exámenes a la Cámara de Cuentas, que sigue teniendo grandes retos y que yo creo que es lo principal y central también en lo que debe pensar sobre todo esta comisión para su escogencia y posteriormente también el Senado de la República para la votación con la que aprobará finalmente quiénes integrarán ese próximo pleno. Bueno, y en otro orden, Stalin, sin lugar a dudas que la noticia más importante en el día de ayer fue una noticia muy lamentable. Tiene que ver con un feminicidio múltiple que tuvo lugar en San Isidro, Santo Domingo Este. Un capitán retirado, ya de hecho pensionado, de la Fuerza Aérea, mató a su expareja, a su hijo, a su nuera, hirió a otro de sus hijos y finalmente se suicidó. El balance oficial de la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año es de 17. 17 mujeres en el primer trimestre. En el primer trimestre del año. Y de hecho, en las últimas semanas esa ha sido una tendencia que ha ido en aumento. Yo creo que ha llegado un momento en el que República Dominicana tiene que bajar su tolerancia hacia estos crímenes. Aquí nos escandalizamos mucho con la pandemia, ahora estamos escandalizados con el tema de los accidentes de tránsito, pero yo creo que hay que subir el nivel de alarma contra los feminicidios. Y lo digo porque todavía hay sectores que insisten en negar esta realidad. Sí. Verlo como simples asesinatos, cuando no. Definitivamente, cuando tú analizas estos crímenes desde el punto de vista sociológico y cultural, hay unas variables distintas. Y por eso es que entonces se le da el nombre de feminicidio. Es un asesinato de mujeres y eso es lo que hemos estado viendo en este país. Pero la necesidad de tener enfoques correctos y de hacer las cosas distintas. Ya aquí en República Dominicana, desde los años 90, con la ley 24-97, el país comenzó a trazar un camino interesante en materia legal, en materia de tener los mecanismos nacionales, etcétera. Sin embargo, yo creo que la principal carencia, Stalin Montero, ha estado en que con muchas fallas tratamos de dar respuesta, la parte reactiva.
Y ayer lo decía la ministra de Interior y Policía, afirmación con la que yo no estoy nada de acuerdo. Ella explicaba que de esas 17 mujeres que fueron asesinadas, hubo 14 de ellas que no incoaron denuncias. Miren, la verdad es que eso aquí en República Dominicana no cambia nada. Son muchas las mujeres que denuncian a sus agresores y como quiera finalmente el agresor siempre encuentra la brecha, la oportunidad de terminar matándolas. Además, plantear este argumento, Milicen Uribe, deja de lado, y yo Claro, estoy seguro que la ministra tiene conocimientos de pero ello, por supuesto. de las características muy particulares que involucran el ciclo de violencia. Ese Ay, círculo de la violencia que tiene claro. otros elementos que también pesan al momento de tomar una decisión. Una denuncia no se hace a la chanza, Claro. no se hace como de hecho los sectores que niegan la violencia machista intentan siempre insistir en el tema de violencia, de denuncias falsas, de poca diligencia. La verdad que es un tema sistémico, multicausal, en donde entran muchos elementos dentro de estas ecuaciones y que no es fácil. Y yo quisiera, Milicen Uribe, de manera muy particular, hacer un llamado precisamente a las autoridades y a la población masculina, porque cuando hablamos de feminicidio siempre colocamos el ojo y la diana sobre las cabezas y las vidas de las mujeres, Sobre las víctimas. sobre las Y víctimas revictimizamos. y no sobre quiénes somos responsables de producirlo. Y usted que se estará ahí diciendo en su casa como hombre, bueno, no me pongan a mí como responsable, sí, nosotros como causa de alto riesgo para eso. Si analizamos, Milicen Uribe, se reitera ese relato de que la gente en la comunidad se sorprende porque era un hombre apacible, era un hombre serio, era un hombre honesto. Y es ese uno de los principales problemas, porque no asumimos que los feminicidas no son monstruos que nos creamos en la cabeza, son los hombres comunes y de a pie, socializados sobre la base de una cultura machista que le enseña a los hombres, que nos enseña, que nos adiestra para entender que las mujeres y la familia todo nos pertenece y todo podemos definir Poseerlo. nosotros cómo poseerlo y qué hacer con ello. Y termina expresándose en lamentables episodios como máximos eslabones, como el caso de los feminicidios, pero que evidentemente arrastra toda una ruta cultural y machista que tiene que ver con violencia basada en género, que vive toda la familia, no solo las mujeres. Por eso yo decía que para mí la principal falencia en la respuesta que da el Estado y la sociedad dominicana al tema de los feminicidios, que nos hemos quedado en la parte reactiva y no hemos trabajado con el ahínco necesario y suficiente, la parte preventiva. Y la parte preventiva pasa por dos variables, el tema de educación y el tema cultural. O sea, el feminicidio es un crimen cuya base es cultural y responde a una cultura. Y esta cultura se llama machismo. Que, ojo, no es el equivalente a feminismo, son cosas totalmente distintas. El feminismo lucha por la equidad. El machismo lo que te propugna es la superioridad del hombre sobre la mujer, que es un objeto, que es una posesión. Y por eso es que ustedes ven que cuando comienzan a investigar sobre estos crímenes, muchas veces se trata de una mujer que decidió terminar su relación y un hombre que se resiste a respetar la voluntad de esa mujer de ya no seguir en esa relación. Por eso es que están matando mujeres en este país. Entonces, hasta que no entendamos la necesidad de un sistema educativo, pero también de una familia, de una iglesia, de una empresa, en la que se trabaje sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, no vamos a cambiar esas ideas, esos detonantes que tienen los hombres en su cerebro, que le da a entender que ellos pueden terminar con la vida de una mujer, porque si no va a ser mía, no va a ser de nadie. Entonces, eso es lo que tenemos que cortar. Pero bueno, es un tema que vamos a poder retomar justamente en nuestra entrevista central. Antes, solamente decirle dos cosas. Desen una miradita por lo que está pasando en Francia, es sumamente interesante por lo que implica el tema del uso de los recursos públicos. Marine Le Pen, quien aparece como puntera. Principal lideresa exactamente, del conservadurismo francés, pero yo digo que aparece como puntera para poder alzarse con la presidencia en las próximas elecciones. Hoy día ve esos sueños cortados porque ya un tribunal la ha condenado por malversación de fondos. Miren qué interesante, a ella se le acusa, a ella y a su partido, de haber usado los asistentes parlamentarios, o sea, los asistentes a nivel congresual, para hacer trabajos del partido político conservador. Entonces, por eso,
el tribunal la ha condenado y además la ha inhabilitado por 5 años. políticamente por 5 años. Miren qué interesante. Importantísimo. Igual pasa algo interesante que podremos comentar quizás el día de mañana en el Perú, donde el Pachacutic, que era la tercera fuerza, con alrededor de un 5%, ha hecho un pacto finalmente con el correísmo, con lo cual se abre nuevamente una posibilidad de un gobierno progresista y es un elemento que va a llamar la atención porque a pesar del avance de la extrema derecha en muchos países y sobre todo en esta, pero hay una ruptura de tendencias que se produjo entre México, entre Colombia y que ahora podría indiscutiblemente el Ecuador sumarse a este elemento. Bueno, pues hoy a 1+1 vienen 2 académicos. Vamos a estar cediendo este espacio a la academia. Y para eso, nuestra primera entrevista va a participar la doctora Desiree del Rosario. Ella es la coordinadora del Centro de Estudios de Géneros del INTEC. Y con ella vamos a analizar este caso que pasó ayer en Santo Domingo Este, pero también otros casos. Luego, como hoy es martes, viene otro académico, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el doctor Antonio Ciriaco. Y con Ciriaco hay un tema obligado, porque ayer el Banco Central decidió mantener su política monetaria. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene esto para el bolsillo, el dinerito de ustedes. Quédese con nosotros tras la pausa y recuerde que puede acceder a todo el contenido que se produce en 1+1 a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y, como no, también en YouTube.